dialogando aquí en Artículo 14 hoy con la doctora Claudia Perugino y Florencia Moragas. El tema tiene que ver con la cuestión de género. Coméntenos la ley que han venido a promocionar, a charlar, porque después quería algunos minutitos sobre el tema de trata de personas o trata, que indudablemente es uno de los grandes problemas que, no solamente en este país, es la realidad, ¿no? También una problemática de violencia hacia las Claro, mujeres, claramente. claro. Una de las manifestaciones de la violencia hacia las mujeres. El tema de la ley. ¿Qué le puede explicar a las audiencias sobre la ley esta que ustedes están promocionando? Bueno, o por lo menos dando a conocer. ¿Qué podemos decir de la 26485? Bueno, podríamos estar hablando semanas, ¿sí? Porque para nosotras la ley de protección integral a las mujeres, donde desarrollen sus relaciones interpersonales, es una herramienta fundamental que tenemos las argentinas para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Nosotras decimos que la ley es una herramienta, la ley sola no soluciona nada, pero sí nos posibilita, por medio del conocimiento y la información, de ayudar y que las mujeres que están padeciendo esta terrible problemática de la violencia puedan salir. Nosotros decimos, de la violencia se sale, sola no. Sí armando redes, sí pidiendo ayuda, sí yendo a las instituciones especializadas en la temática. Con un trabajo de contención importante. Así es, así es. Y bueno, la ley nosotros la definimos como revolucionaria, ¿sí? La ley dice que el origen de la violencia hacia las mujeres es esto que recién relataba mi compañera, que es el lugar de subordinación que tenemos las mujeres en sociedades patriarcales como las nuestras. Esto que lo diga una ley, que lo reconozca el Estado, es muy importante. Porque si no reconocemos esto, difícilmente podamos trabajar en la resolución de estos problemas. La única manera de enfrentar a la violencia es luchando y construyendo entre todas y todos una sociedad de iguales, una sociedad donde nadie se crea con derecho a imponerle a otra cómo vestirse, cómo salir, con quién salir, qué hacer, qué no hacer, si estudiar, si no estudiar, si trabajar, si no trabajar. La 26485 reconocen tipos y modalidades de violencia que hasta ahora estaban absolutamente invisibilizados. Hasta ahora la violencia era doméstica, de puertas para adentro, solo era un problema de la pareja, se solucionaba en el ámbito de la pareja y no había otro lugar donde las mujeres padeciéramos violencia. La ley nos dice que no, que la violencia, podemos padecer violencia en nuestra casa, pero también en nuestro trabajo, pero también de parte de las instituciones, no solo del Estado, sino también instituciones privadas, que podemos padecer violencia en el ámbito de los medios de comunicación, la violencia mediática que está tan invisibilizada e impacta tan fuertemente en la construcción de subjetividad de todas y de todos en esto. A ver, ¿cómo sería? Porque yo tengo una teoría ahí, yo a veces digo, no sé si mostrando tanto aquel agresor tirando alcohol y tratando, no sé si nos enseña eso, por eso ahí entramos en ese terreno. ¿Ese es el terreno que entramos? Exactamente. Bueno, ahí no hay nada muy claro, ¿no? Hay algunos análisis que afirman de que, por ejemplo, la alta difusión de estos casos de femicidios en los que se utiliza el fuego como mecanismo para ejercer la violencia, lo que hace es generar que otros repliquen, ¿no? Con la misma metodología repliquen el femicidio. Sí, vamos a ponerlo entre comillas, pero es como una moda. Entra en una moda. Algunos de hablan agresión. de efecto dominó, Claro. de demás cuestiones, que no está muy claro cómo en realidad juega eso, pero sí se registra que hay mayores casos, ¿no? Que a partir de que se difunde un caso, aparecen en el mismo año efectivamente casos con la misma metodología. Con lo cual, pero eso igualmente no nos dice nada, o sea, nos dice que aparecen más casos con la misma metodología, pero no nos dice si en realidad si difundían o dónde está el problema de ese tipo de cobertura de la noticia, ¿no? Porque quizás por ahí no tenemos que hacer tanto énfasis en cómo la mató, sino en
qué fue lo que hubo previamente a ese ¿cómo se femicidio, llega a eso? ¿no? Claro. ¿Cómo se llega? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué falló socialmente para que esa mujer muera en manos de su pareja o expareja o alguien que intentaba establecer algún tipo de vínculo o relación con ella, ¿no? Entonces me parece que ahí... Pero ahí está el rol de los medios, entonces. Ahí está el rol de los medios, en cómo se cubren esas noticias, y además es importantísimo que ante estas situaciones se difunda, creo que Claudia lo decía bien recién, difundir que existen centros, que existen lugares a donde podemos acudir para que nos escuchen, para que nos asesoren, para que veamos, porque además también hay que recordar que en los casos de violencia contra las mujeres no hay una receta única para resolver la situación, ¿no? O sea, no con que tengamos una oficina de violencia contra la mujer o una comisaría, todas las mujeres van a poder resolver su situación, cada una va a tener que establecer, va a tener que caminar y transitar su recorrido en ese sentido. Entonces, bueno, ahí particularmente la contribución que los medios tienen que hacer o creemos que deben hacer es eso, empezar a ver y problematizar y ser más cuidadosos con el tipo de información que se da, porque además es información muy sensible, ¿no? Claro. Y en los detalles también, Exacto, qué detalles el morbo. aportan Sí, y qué detalles porque no. una cuestión es la información. Yo me acuerdo- otra cosa ya es el morbo, ¿no? Yo me acuerdo en esto en Nora Dalmazo, Norita, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, Cómo sí. se había generado la difusión de Sí. las fotos del cuerpo de Nora Dalmazo y tantas cosas que no aportaban, porque a ver, nosotras, bueno, yo integro la red PAR de periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista. Ustedes acá en Tandil tienen una de las fundadoras que es Andrea Rossetti. Y desde PAR decimos qué aporta a la problemática y qué no. O sea, analizar la historia de la mujer, qué hacía, qué no hacía, aporta a esto. ¿Puede hablar cualquiera en estas problemáticas? Muchas veces le ponemos el micrófono a una vecina, a un vecino, a un familiar, que quizá no tiene la mente fría para hablar de esto. De esto deben hablar especialistas, ¿sí? Pero bueno, a veces atrás de los noteros con el tema ahí candente habla cualquiera, y a veces es más la confusión que se aporta que herramientas para Claro. que las víctimas Claro. puedan. Y en esto de la prevención, claramente que vos decías, las jóvenes, muchos de estas situaciones de violencia empiezan en los noviazgos violentos. Entonces, alertar a las adolescentes. Ojo con estos varones que nos exigen ser de determinada manera, que nos impiden hacer determinada cosa. A las madres y a los padres también. ¿De qué cosas hay que estar alertas para prevenir estos casos? Y terminando con la ley que vos me decías, también incorpora tipos de violencia que hasta ahora no existían. Hasta ahora la única violencia que existía era la física. La ley también habla de violencia psicológica, habla de violencia sexual y dice que aún puede haber violación en el matrimonio, que esto de que la mujer tiene que estar siempre dispuesta a los deseos del varón no es tan así. Habla de la violencia obstétrica también, de la violencia a la que somos víctimas las mujeres en el momento de dar a luz. Entonces es muy interesante, muy importante. Una ley para desmenuzar, indudablemente. Sí, Tengo y que ir a que es otra pausa. en el mundo ejemplo. Inédita. Sí, totalmente. Tengo que ir a la última pausa, me permiten, y ya después tenemos los últimos 5 minutos. Por favor.